está dividido en 4 bordos. El bordo de San Miguel, el bordo de San Antonio, el bordo San Ignacio y el bordo San José. ¿Es decir, bordo hace referencia a un espacio geográfico? ¿O cómo? Sí, sí, porque desde el ingenio salía un terraplén, nosotros le decíamos terraplén antes, pero era una loma alta, ¿no? Que salía a donde continuaba, se cortaba ahí donde es la capilla y continuaba desde la escuela vieja hasta la ruta. Ese Antes era terraplén. mucho más visible, ahora con casas ya no se Ya nota. no han demolido todo, el terraplén ese lo han sacado para hacer casa, las calles, todo eso. Pero no me acuerdo yo en qué año, estaba buscando en qué año, uno pregunta, pero la gente no recuerda nada. Pero eran bordes, digamos, eran como Sí, lomadas. ese era un solo bordo, eso era un solo bordo. Después tenemos el bordo de aquí de Aprile, que es una loma alta, no sé si la conoce. En Aprile hay una loma alta, bueno, así el bordo, era el bordo antes, todos los límites eran lomas. Fernández Cornejo dividía de Betania hasta la loma de la orilla La Sequia, de esa loma hasta la otra loma, entonces quiere decir que era puros bordos, ¿no es cierto? Pero el nombre del bordo me parece que le ha quedado por ese bordo grande que salía de la fábrica hasta aquí, hasta la ruta. Bueno, ha cambiado muchos nombres el bordo, San Lorenzo de las Lanzas, el bordo de las Lanzas, el bordo de San Miguel, muchos nombres ha cambiado. Persiste el bordo, digamos. El bordo sigue siendo el bordo. Y muchos dicen el bordo de San José, pero no es el bordo de San José. La estancia del bordo de San José era para el otro lado de la ruta. Y era de Francisca Güeme, y después cuando murió Francisca Güeme ha quedado para el nieto del general Güeme, Luis Güeme. Así nace entonces, o sea, van haciendo en la medida que la gente se va asentando, ¿no? Se va asentando y va creciendo el bordo, porque el bordo era unas cuantas casas de adobe nomás. Casas de adobe y después todo eran fincas, la finca de Oliver de Manglaide, que era San Antonio, y después la finca de la Gumersinda Figueroa. El bordo del medio era la hacienda San Ignacio, que era de José Güeme, un jujeño, ¿no? Hermano del general Güeme. Mire, aquí en el bordo han vivido, por eso yo he llegado a esto, a conocer todo el bordo. Tiene tanta historia casi desconocida para la gente. Sí, desconocida, pero poco interés en saber. Sé que usted no quiere hacerlo, pero sería importante que publique un libro con su memoria, pero no está lejos de su intención. Sí, es que cuesta mucho y no valoran. Para algunos no tiene ningún valor, porque piensan que es vivir en el pasado. Y no es vivir en el pasado, es recordar el pasado a lo mejor para vivir mejor, ¿ah? Para un futuro mejor, para saber cómo vamos a vivir. Hay pueblos que viven de su pasado, ¿no? Claro, hacen historia, hacen turismo y qué sé yo con el pasado de los pueblos. Y aquí tenemos tanta historia. Muchísimo. El bordo, mire, tiene una historia. Por eso yo puse siempre pongo el eslogan ese, el bordo, tierra de historias y leyendas. Porque después de toda la historia que tiene, ¿no? Por Martín Güemes, por la familia Güemes, tiene muchas historias, leyendas, mitos y leyendas, que yo he empezado hace mucho una cartilla de mitos y leyendas, pero la he dejado porque veo que no le interesa a la gente.